Entonces el carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Les voy a invitar a que ustedes abran su Biblia en Hechos, en el capítulo 7, porque quiero compartir un mensaje que el Señor puso en mi corazón y en esta semana, en estos días, vuelve Dios a inquietarme, más que estamos viviendo estos tiempos de tan convulsos y complicados, de pruebas y de cosas extrañas, para que nosotros todavía el Señor nos alinee más sobre las situaciones y sobre su corazón y sobre sus pensamientos y las cosas que están sucediendo. En Hechos capítulo 7, del versículo 17 en adelante, este mensaje, como les digo, tiene un título principal, pero de lo que vamos a hablar hoy el título del mensaje es 40 años antes del Éxodo. 40 años antes del Éxodo. Si ustedes se ubican, antes del Éxodo, o sea, antes de que Israel salga de Egipto por mano de Moisés, Moisés tuvo que pasar un proceso de 40 años antes. Porque los que han estudiado o por lo menos han leído la Biblia se dan cuenta que la vida de Moisés se dividió en 3 partes. En 3 partes, cada una de ellas de 40 años. 40 años en Egipto, 40 años fuera de Egipto en el desierto, cuidando ovejas, las ovejas de su suegro, y 40 años en el desierto, mientras llegaba el fin de sus días. 3 por 4, 12. 120 años vivió Moisés. Y hoy vamos a estar compartiendo de la primera etapa, por lo menos así, a grandes rasgos, la primera etapa o el final de la primera etapa de la vida de Moisés. Vamos a leerlo de una vez, Hechos capítulo 7, versículo 17 al 30. Dice: Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa de Dios, que Dios había jurado a Abraham, note lo que dice, empieza diciendo el texto, cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham. Y si usted tiene Biblia de papel, marque esa parte donde dice se acercaba el tiempo, porque Dios trabaja con tiempo. El pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Espero que usted haya leído la historia y sepa por lo menos también quién es José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres hasta obligarlos a que expusieran a la muerte a sus niños, para que no se propagaran. Entonces, nada más les recuerdo que el rey de Egipto, el faraón, dijo que todo varón fuera echado al río. Esa fue la orden. Eso es exponerlos a la muerte. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios. Y fue criado 3 meses en la casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, otra vez, la hija del faraón lo recogió. ¿Por qué expuesto a la muerte? Porque la mamá, la familia, el papá, la mamá y los hermanos, lo pusieron en una canasta, acuérdense, y lo puso en el río. Pero Dios, como tiene propósitos y tiene sentido lo que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros, lo salvó por medio de la hija del faraón. Dice, pero siendo expuesto, versículo 21, a la muerte, la hija del faraón lo recogió y lo crió como a hijo suyo. Ustedes pueden leer la historia más detallada en Éxodo, en el capítulo 1, capítulo 2. Ustedes pueden leérselo en su casa para que vean más detalles. Ok, y entonces dice, Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Porque si ustedes, la Biblia no lo dice, pero si ustedes leen algunas otras libros
que nos informan acerca de la vida de Moisés. Por ejemplo, yo tengo un libro que se llama Antigüedades de los Judíos, de un señor historiador que se llama Flavio Josefo. Flavio Josefo fue contemporáneo de Jesús. En tiempos de Cristo, él escribió la historia de Israel desde la perspectiva no solo de él, sino de la tradición judía, cómo contaban la historia. Entonces da detalles, más detalles, acerca de cómo se llamaba la mamá de Moisés, estamos hablando de esta, la egipcia, por qué el faraón ordenó que aquellos niños los echaran al río. Hay más detalles en estas cosas. Entonces, también en ese libro se dice que es que Moisés era un hombre de guerra. No es mentira lo que en la película los 10 mandamientos vemos que Moisés venía de conquistar Etiopía y lo presenta delante del faraón. ¿Se acuerdan? Al principio te traigo Etiopía, le dice al papá, al faraón, que bueno, no era el papá, era el faraón. Él era hijo adoptado de la hija del faraón. Bueno, entonces él era un hombre grande o poderoso en palabras y obras, había ganado batallas, etcétera, etcétera. Era un hombre de guerra. Versículo 23, cuando cumplió la edad de 40 años, póngale cuidado, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Entonces, por este versículo aquí nos damos cuenta de que para Moisés no era extraño que él fuera hebreo. Sí sabía que era hebreo, lo sabía, por lo que dice el texto. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, a un hebreo, ¿verdad? Y dando muerte al egipcio, o sea, nos está diciendo un egipcio estaba maltratando al hebreo, porque el hebreo supuestamente era un esclavo. Entonces vengó al oprimido, quiso defenderlo, pero terminó matando al egipcio. Eso era un crimen, aunque fuera Moisés el que lo estuviera cometiendo, más si se trataba de un egipcio. Tal vez si se hubiera tratado solo de un hebreo no hubiera sido tan grave el asunto, pero se trató de que mató a un egipcio, uno de sus compatriotas, por decirlo de alguna forma, porque él tenía doble nacionalidad, por decirlo así. Entonces, dice el 25, él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, pero ellos no lo habían entendido así. Al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñía e intentaba ponerlos en paz. Se metió como para pacificador ahí, diciéndoles, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo lo rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Ya ahí entra la otra etapa. La etapa de él llega hasta que está ahí en Egipto, la primera etapa. La segunda etapa, los segundos 40 años, empiezan a partir de ese versículo 29. El que está narrando esto es Esteban, antes de morir. Esteban es el primer mártir cristiano, uno de los discípulos del Señor. Pero a lo que voy, quiero enfocarme, hermanos, en esta predicación y en la de hoy en 8 y en la de hoy en 15, si Dios lo permite, y en la de hoy en 22, es este mismo tema con diferentes ejemplos para que entendamos que Dios tiene designios y tiene propósitos, pero lo más importante, que Él tiene un tiempo específico para todas las cosas. Aunque usted no lo crea, esta pandemia llegó en el tiempo indicado que Dios permitió que llegara. Tenía propósitos y tiene propósitos con esta pandemia. ¿La creó Dios, pastor? ¿Usted está diciendo que Dios produjo esta pandemia? No, yo no estoy diciendo eso. Yo nada más estoy diciendo que a Dios nada se le pasa y por encima de Dios nadie pasa, ni siquiera el diablo, ni las pandemias, ni ninguna enfermedad. La inmadurez y el tiempo de Dios no se llevan. Entonces, el punto principal aquí es que encontramos a un Moisés aquí de 40 años y aún siendo de 40 años todavía es un hombre inmaduro.
Inmaduro porque solo ha sido formado en la sabiduría de Egipto y en las cosas egipcias, en el entendimiento mundano de ese tiempo. Seguro había ido a las mejores escuelas y mejores universidades de Egipto, pero eso no le servía de mucho, aunque sí le servía, ¿verdad? Porque Dios se vale de todo lo que nosotros aprendemos en esta vida. No le servía en su totalidad para los propósitos de Dios, porque lo vemos haciendo algo que no tiene que hacer o que no debería haber hecho, pero lo hizo. Vemos a un Moisés aquí inmaduro, y el tiempo de Dios y la inmadurez no se llevan, se repelen, chocan entre ellas, y lo vamos a estar viendo con este ejemplo, también con el ejemplo de José, más adelante hoy no, dentro de unos días. Todo requiere tiempo, hermanos, todo tiene su tiempo, lo dice la Biblia, ¿sí o no? Todo tiene su tiempo, es decir, para que llegue el tiempo indicado para cierto acontecimiento, entienda bien esto, hermano, ponga atención a esto porque es importantísimo para todos. Yo no entendí esto cuando me convertí a Cristo. Yo no lo sabía. Yo duré muchos años para comprender verdades como esta. De hecho, incluso hace 12 años, cuando prediqué este mensaje, no sé si lo entendía del todo, pero ahora lo entiendo mejor. Es decir, que para que llegue el tiempo indicado para cierto acontecimiento o cierta persona, antes tiene que haber pasado un tiempo. Para todo tiene que haber pasado un tiempo. Le pongo este pequeño ejemplo. Si tu hija de 14 años te dice que quiere casarse con su noviecillo de 14 también, imagínese usted le diría que no. ¿Por qué le diría que no? Porque es lógico que no es el tiempo. A los 14 años no es el tiempo para casarse, ni con una persona mayor, ni con una persona menor o de la misma edad, porque a los 14 años usted no ha desarrollado todavía su capacidad, intelectual, física, emocional y todo lo que le pueda ayudar. No ha pasado todavía, no tiene estudios, todavía no ha forjado una carrera o no tiene un negocio de esa edad, no sé, tantas cosas. Hay muchas razones. Usted le diría a esa niña suya que aunque esté muy enamorada, tiene que esperar más tiempo por muchos factores, unos de los que ya mencioné. Pero no solo eso, sino también porque a los 14 años es muy linda el enamoramiento y todo eso, pero hay que dar tiempo. Porque muchos que se han casado muy temprano en la vida, después maduran, estando ya casados y dicen, qué embarcada, metí las patas, no era el tiempo, ¿verdad? Me casé con quien no tenía que casarme. Bueno, por poner un ejemplo, y así son los planes y los designios de Dios. El texto comienza diciendo, ya lo vimos, cuando se acercaba el tiempo. Esto le sucedió a Israel y a Moisés, pero estoy seguro que para nosotros también hay tiempos y también hay designios de Dios. Si no, entonces, no sé, la vida de nosotros sería una vida sin sentido y sin propósito. Si Dios no tiene nada especial que hacer conmigo, sería como una piedra en un potrero, ahí sola, sin ningún propósito y sin ningún sentido. Mi vida, por ejemplo, y quiero meterme en esta parte, hermanos, yo casi nunca hago esto, pero voy a hacerlo, porque quiero ilustrarles este mensaje. Mi vida hasta los 50 años de edad, yo la puedo dividir en 3 etapas. La primera etapa es la etapa antes de Cristo. Antes de Cristo. Antes de Cristo es antes de conocer al Señor Jesús. Y creo que muchos de nosotros que vivimos una vida sin Cristo hasta cierta edad, saben de qué estoy hablando. Los muchachos y los niños que están aquí tal vez no les vaya a pasar lo mismo, aunque a muchos muchachos los llevaron a escuela dominical desde que estaban pequeñitos y hasta cierta edad conocieron a Cristo, aunque se supieran la Biblia desde pequeños. Y eso creo que tenemos que preocuparnos nosotros los padres, porque realmente ellos conozcan a Cristo. Bueno, esa etapa duró hasta los 19 años. A los 19 años yo tuve un encuentro personal con Cristo. Encontré con Él, me arrepentí, entendí que Él había muerto por mí y estoy seguro que ese día vino a mi vida y vino a morar a mi vida. Sin embargo, quedaban muchas cosas porque yo no tenía una iglesia, no tenía quien me discipulara y después de ahí
empezó un proceso de unos 2 o 3 años donde empezó Dios a alinearme hasta que le comprendí a Él qué era lo que quería decirme y qué era lo que quería de mí como persona, y entonces mi vida ya se convirtió, me convertí totalmente a Cristo. Entendí el asunto, abrí la Biblia y en meses de estar leyendo la Biblia, cuando me di cuenta, ya estaba congregándome, estaba en una iglesia. Eso ya vino a ser por ahí de los 21 años, una cosa así. Pero lo que quiero comentarles es que esa fue la primera etapa. Luego viene otra etapa, la etapa después de que conocí a Cristo. Y es una etapa de niñez en Cristo y de juventud en Cristo, donde usted se empieza a congregar y toda la cosa y comienza a conocer de la palabra y empieza a ir a los cultos y a las reuniones, y que reuniones de jóvenes en ese tiempo, aunque estábamos casados ya a esa edad, a los 18 años estábamos casados y teníamos una niña. Sin embargo, frecuentábamos reuniones para jóvenes, nos congregábamos con los jóvenes hasta que ya luego empezamos a liderar jóvenes en iglesias donde estuvimos. Luego vino una etapa, pero esa etapa fue de niñez y de juventud en Cristo, aunque uno se creía la mamá de Tarzán. O sea, se creía muy gallito, muy maduro. De los 21 años a los 37 años más o menos pasó esa segunda etapa. Y la tercera etapa es la etapa, y pongo aquí, la pastora cuando vio esto me dice, la etapa de la maduración en Cristo. Sí, maduración, porque todavía no he terminado de madurar. Yo no sé si terminaremos de madurar en Cristo en algún momento de la vida. Yo creo que no, hasta que venga el Señor. Estamos en etapa de maduración. De los 37 años, específicamente cuando llegamos aquí a Ciudad Colón, a empezar a pastorear esta iglesia, ya era una responsabilidad diferente y era una vida muy diferente, donde no solo el hecho de estar pastoreando, sino de haber renunciado al trabajo los dos y haber venido a creerle al Señor de que Él nos iba a sostener y empezar un trabajo a tiempo completo para el Señor. Y aquí estamos, por la gracia de Dios, todavía. En cada una de esas etapas he cometido muchos errores, hermanos, muchos errores. Empezando por la primera etapa. O sea, yo quisiera no acordarme, la verdad, de las cosas que hice antes de los 21 años. O sea, el montón de cosas el montón de barbaridades, tonterías que cometí antes de los 21 años, antes de haberme convertido a Cristo. Pero después de que me convertí a Cristo, también seguí cometiendo errores. Ya cristiano, ya creyente. Eran errores ya ahora de otro tipo. Errores que tenían mucho que ver con el reino de Dios. Malas decisiones. No someterme a líderes que hacía uno. Inmadureces. No sé, tantas cosas que ustedes tal vez hayan pasado o hayan oído o hayan escuchado. Yo pasé por todas esas cosas. Yo quiero hablar solo de mí, porque no quiero incluir a la pastora en mis malas decisiones y en las tonterías que hice. Pero aún entonces, porque era niño en Cristo, era joven en Cristo. Entonces cometí muchos errores. Pero con el tiempo, alcanzando más madurez, he ido aprendiendo a no cometer tantos errores. Eso sí, no cometer tantos. Pero lo que me sorprende más de todo esto es ver que la mayoría de los errores que cometemos nosotros es por no saber esperar el tiempo, por no saber esperar el tiempo. Qué difícil es esperar el tiempo de Dios. Y esto fue una de las cosas, o la mayor cosa que le pasó a Moisés. Por el texto vemos que Moisés sabía que era la persona indicada para salvar a su pueblo y sacarlo de la esclavitud. Y quiso empezar a hacerlo, pero le falló el tiempo. Esta historia nos ilustra eso, es muy gráfico. Cómo nuestra inmadurez y el tiempo de Dios son antagónicos, no se llevan. Pero también quiero hacer una salvedad, ponga atención aquí. Nuestro omnisciente Dios también se vale de nuestra inmadurez, de nuestras inmadureces, para que a su tiempo Él pueda llevar a cabo sus planes. Por dicha, tenemos un Dios que va adelante en la jugada,
Va adelante y sabe las tonterías que usted va a hacer y las metidas de escarpines que usted va a dar, y Dios ya lo toma en cuenta para forjar un futuro y para forjar un plan aún en medio de esas inmadureces suyas, inmadureces mías, errores grandes y errores pequeños que hemos cometido todos nosotros. O sea, lo que quiero decirle es que Dios a nadie descarta. Dios conoce las cosas que sucederán. Y esta historia nos lo ilustra muy bien, porque vemos a un Moisés incluso cometiendo un pecado tan grave como asesinar a otra persona. No voy a preguntarles aquí, levante la mano el que ha asesinado a otra persona. ¿Verdad? No lo voy a hacer. Pero la Biblia dice que odiar es como asesinar. La Biblia dice que mirar con lujuria a una persona, desearla en el corazón con lujuria, eso es adulterio. Tal vez alguien diga, yo nunca he adulterado, pero seguramente tal vez sí lo ha hecho en su mente, en su corazón. Y así podemos nombrar un montón de cosas que usted no se puede escapar, ni yo tampoco. Lo que quiero decirles es que todos tenemos fallas y pecados grandes, que si no fuera porque Dios es misericordioso, lleno de gracia y que conoce y sabe y quiere hacer muchas cosas con nosotros, si no fuera por eso, nosotros estaríamos perdidos, andaríamos deambulando ahí, no sé, sin sentido. Entonces, esto es un gran aliciente para nosotros, ya que por nuestra inmadurez nos adelantamos al tiempo muchas veces, y Dios usará aquellas circunstancias o situaciones que vendrán, que por lo general son dolorosas. Eso sí, nuestras malas decisiones, nuestra falta de paciencia, nos van a generar situaciones dolorosas, de las cuales luego nos vamos a arrepentir y nos van a doler en el corazón. Y tenemos que cuidarnos de que Satanás no venga a sacárnoslas y recordárnoslas, porque si no, entonces ahí vamos a estar mal. No, porque aunque hayamos cometido errores muy grandes, siendo creyentes o no siendo creyentes, tenemos que aceptar el perdón de Dios para seguir adelante, porque si no vamos a estar en problemas. Dios perdona todos nuestros pecados. Y así pasó con Moisés en este relato. La forma milagrosa de cómo Dios lo salvó del Nilo, cómo lo adoptó la hija del faraón, cómo por alguna razón era soltera y sin hijos, yo no sé cómo, ¿verdad? Esta señora, y cómo fue criado con la sabiduría del imperio egipto en la época. O sea, no era ningún tontillo, Moisés. Era poderoso, dice, en sabiduría y también en palabras y en obras. Entonces Moisés, cuando cumplió sus 40 años, le pasaron algunas cosas que lo hicieron tomar un rumbo que Dios necesitaba que tomara. Oiga lo que estoy diciendo. Dios necesitaba que tomara ese rumbo. Porque escuché a un predicador decir que Moisés a los 40 echó a perder todas las cosas y le costó 40 años en el desierto. No echó a perder todas las cosas. Simplemente Dios se valió de aquello y Dios sabía. Alguno dijo por ahí también que que Moisés a sus 40 años atrasó los planes de Dios. ¿Ustedes creen que alguien pueda atrasar los planes de Dios? Como si Dios fuera que compra el día, o que Dios no sabe lo que va a pasar mañana. Nadie atrasa ni puede atrasar nunca los planes de Dios. Imposible. Dios es soberano, Dios es omnisciente, omnipotente, todo lo puede, todo lo sabe, y Él se vale aún de sus errores y de los míos, porque usted, ahí donde está, usted seguramente ha cometido errores. Yo le acabo de comentar algunas de las tonterías que yo hacía. Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6, dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Póngale atención a eso. Él enderezará tus veredas. Quiere decir de que la mayoría de nosotros, las veredas no van a estar rectas, sino hablando de todos. Yo creo que todos no vamos a tener nunca nuestras veredas rectas o derechas. El Señor va a tener que ir encaminándonos y ayudándonos, porque nos vamos a querer salir en alguna forma. Aunque usted haya nacido en la iglesia y haya creído en Cristo desde sus 7, 8 años. Siempre va a haber momentos donde queremos salirnos por una u otra razón. El Salmo 5, versículo 8 dice: guíame Jehová en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. Si hay algo que tenemos que pedirle al Señor es eso. Porque somos muy impulsivos.
¿De qué pecó Moisés aquí? De impulsivo. Hay un proverbio que no lo tengo aquí que dice: el que se precipita peca. ¿Cuántas veces nos hemos precipitado en decisiones, en decir cosas y pecamos, en tomar una decisión, a aceptar un trabajo o en rechazar un trabajo? Por decir algún ejemplo de alguna cosa. Comprar una casa o no comprarla, alquilar una o dejar de alquilar otra. Hay un montón de cosas en las que nos precipitamos. Y porque por precipitados pecamos, dice la Biblia. Porque Dios requiere tiempo para todo y aún nos da tiempo para que oremos. Dios no nos va a poner algo enfrente de que usted tenga que tomar la decisión ya. No. Dios le va a dar tiempo. Si no le dio tiempo antes para que orara, le dará tiempo para que usted ore por aquella decisión. Me gusta la historia de Nehemías, porque cuando Nehemías supo que los muros de Jerusalén estaban por el suelo, y entonces sintió o pensó en ir a reconstruirlos, oró 4 meses para presentarse delante del rey y llevarle el plan al rey. Y cuando llegó delante del rey, el rey le dijo: te veo triste, ¿qué es la cosa? Y entonces Nehemías le dijo: bueno, voy a decirle qué es. Y le contó: los muros de la ciudad de mis padres, a donde están mis padres enterrados allá, está por los suelos, estamos en vergüenza. Y entonces el rey le dijo: ¿y qué quieres que haga yo por ti? Y dice la Biblia: entonces oré a Dios. Ahí mismo, Nehemías oró y le habló al rey. Y el rey se lo concedió. Pero también tenía 4 meses de estar orando antes por el asunto este. Entonces nada, vamos a tener que tomar decisiones así a la carrera. Proverbios 16, 3 al 9, 3, versículo 3 y versículo 9 dice: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Dice el 9: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Vea qué versículos. Y a veces les pasamos por encima. Entonces, como hemos podido ver en estos versículos, si no fuera por el Señor, nos perderíamos fácilmente cuando nos desviamos y vemos y viene a alinearnos Él y encaminarnos por su camino. Pero veamos el texto de hoy y vamos a sacar algunos detalles de ahí en pocos minutos. El texto que tenemos en Hechos capítulo 7. Lo primero es que estamos aquí para los propósitos de Dios, y eso es algo que todos tenemos que tenerlo muy claro. Estamos en este mundo para los propósitos de Dios. Voy a decirlo de otra forma porque va a sonar como si fuéramos extraterrestres que caímos aquí, nos trajeron de otro lado. No, usted no viene de ningún otro lado. Usted lo concibió su mamá y su papá. Aquí. Usted no es que estaba en el cielo y entonces Dios lo mandó para la tierra. No, eso son falsas doctrinas. Eso no es de Dios. Pero usted está aquí y Dios permitió que usted naciera, usted fuera concebido y naciera, porque Dios tiene un propósito para Él. Todos nosotros estamos aquí para los propósitos de Dios. Entonces, usted es ingeniero para los propósitos de Dios, usted es médico para los propósitos de Dios, usted es carpintero para los propósitos de Dios, usted es albañil para los propósitos de Dios, usted es taxista para los propósitos de Dios, usted limpia las calles de Ciudad Colón para los propósitos de Dios. Todo lo que hacemos, seamos profesionales o seamos personas que no tenemos una profesión, pero tenemos un oficio, lo hacemos y lo debemos hacer para los propósitos de Dios. O sea, al final Dios es el que quiere usarte para sus propósitos. ¿Y cuáles son sus propósitos? Que llevemos su palabra, que llevemos su evangelio, que mostremos a Cristo, que usemos lo que hacemos para los... No necesariamente es que usted tiene que ser un abogado y por medio de abogado o de eso, no, simplemente que usted va a tener amistades ahí o va a tener clientes ahí, a los cuales necesitan oír las palabras de Dios. ¿Entienden lo que les quiero decir? Entonces, eso es lo primero que tenemos que saber. Moisés incluso fue salvado y fue criado ahí en Egipto porque Dios tenía un propósito grande con él. Y lo necesitaba, por alguna razón, lo necesitaba que fuera criado en Egipto, según la sabiduría. ¿Por qué? Porque iban a entender toda la idiosincrasia de los egipcios, iba a conocer la mentalidad de los egipcios y todo lo que tuviera que ver con eso y conocerlo para luego llevar
a ir a mostrarles el verdadero Dios a aquellos egipcios, retar al faraón para que sacara o librara al pueblo de Israel. Y luego les enseñara el verdadero Dios, porque aún los israelitas tenían en su mente los dioses egipcios. Si no, véalos adorando un becerro de oro, de oro, recién salidos de Egipto. Entonces, lo primero que aprendo aquí es que vale la pena tomar en cuenta esto. Yo nací, yo estoy aquí para los propósitos de Dios y no para los míos propios. La segunda cosa que me enseña este texto es que la sabiduría del mundo es buena, sí, como Moisés, pero no lo es todo. La sabiduría que hemos aprendido en la escuela, en el colegio y en la universidad es muy buena, pero si no va sazonada con la sabiduría de la palabra de Dios, te hará dar vueltas y vueltas nada más. Por eso es que Dios no necesita que usted vaya a la universidad o que usted sea un teólogo, una teóloga, para usarlo o para usarte. No necesita que usted tenga un doctorado en alguna profesión, alguna cosa, para poder usarte. No, Dios usa hasta el más sencillo. Más bien dice la Biblia que lo vil del mundo, lo que el mundo desprecia, a esos buscó Dios para glorificarse. Pero yo tengo un título, pastor, así es, qué bueno. Sí, sazónelo con la palabra de Dios para que entonces el Señor pueda usar aquello. Pero lo más importante es la sabiduría de la palabra de Dios en todo lo que conocemos. También nos enseña el texto que hay que tener cuidado cuando nos venga al corazón algo. Yo no sé si vieron ahí, pero el pasaje dice en el versículo 23, pero cuando se cumplió la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos los hijos de Israel. Seguramente ya él sabía cómo iba la cosa y le vino al corazón. ¡Qué tirada! Porque es que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Hay que tener cuidado también con el corazón, porque aún el corazón de nosotros tiene que ir dirigido por el Dios de los cielos. No todo lo que te venga al corazón es de Dios, o no todo lo que te venga al corazón es el tiempo de Dios, que es lo que estamos viendo aquí. Tenía buena intención, le vino al corazón algo malo o algo bueno. No, algo bueno le vino al corazón, pero todavía no era el tiempo, todavía faltaba, o todavía no había madurez suficiente en Moisés. Le faltaba la universidad de los otros 40 años que faltaban. Le faltaba el desierto, le faltaba pastorear, le faltaba meditar, le faltaba conocer al Dios que todavía no había conocido. Muy bien, sigo adelante. Está bien defender a otros, como hizo Moisés, pero la venganza es del Señor. Él quiso defender y está bien, pero luego terminó vengándose y mató a un egipcio. La Biblia nos enseña que dejemos eso a Dios. Así es que cada uno de nosotros también tome eso en cuenta. No necesita usted tomar venganza de nada ni de nadie. Déjele esas cosas, entrégueselas al Señor y Él hará la obra. Mire, él pensaba, no sé si lo vieron en el versículo 25, él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. Ve, que eso pensaba él. Pero eso es lo que pensaba él. Y muchas veces lo que pensamos nosotros no es lo que piensan los demás. Y usted puede tener un llamado como yo, porque uno de los errores más grandes que yo he cometido cuando me convertí es que rápido supe que Dios tenía propósitos conmigo, pero yo quería adelantarme. Y entonces yo me ofrecía de voluntario para todo. Y yo quería que la gente hiciera cosas que yo quería que hicieran, o que, no sé, tanta cosa que uno puede hacer, y otros no se identificaban conmigo porque no era el tiempo. Y eso me hizo cometer errores y pasar situaciones difíciles. Entonces, él pensaba, usted puede pensar una cosa, pero entonces tiene que pensar si es el tiempo de Dios o no. Por ejemplo, Jesús le dijo a su mamá, ¿se acuerdan? En las bodas de Caná, es que mujer, todavía no ha llegado mi hora. El mismo Jesús sabía, no es tiempo de manifestarme, Israel, todavía no. Él supo a la hora que ya era tiempo de manifestarse. Y así, para muchos de nosotros, es el tiempo donde Dios nos pueda empezar a usar, o
No sé, en su trabajo, también ore. Señor, es tiempo para que yo le hable a mi jefe. Propicia, Señor, una situación para que yo le hable. Pero no se vaya a la primera, porque puede ser que meta las de andar en la primera. Deje que Dios vaya trabajando. Empiece a darle cucharaditas de palabra de Dios a su jefe, o que su jefe empiece a ver en usted una persona diferente, de que es una persona que da testimonio, que no es igual que aquellos, que no critica, que no habla feo, que dice solo cosas buenas y que habla con sabiduría y es inteligente, que es trabajador y que da más de lo que se le pide. Y entonces ya después su jefe estará listo para escuchar lo que usted quiere decirle, porque ya usted se lo modeló antes. Pero muchos de nosotros nos vamos a la primera y no nos van a creer. Como cuando uno se convierte, como el apóstol Pablo cuando se convirtió a Cristo, nadie le creía. No querían creer en él. No, hombre, si se perseguía a la iglesia, no le oigamos, no lo llamemos, no lo invitemos a nuestras reuniones. Si decían, no lo invitemos porque ese persigue a la iglesia. No, es capaz que es una trampa que nos está poniendo. Bueno, ya casi voy terminando. Si no es el tiempo, entonces te rechazarán y hasta te dirán palabras hirientes. ¿Vieron que le dijeron? ¿Quién lo ha puesto usted? ¿Quién le dijo a usted que se metiera? No sea tan metido. ¿A cuántos les han dicho eso? No levanten la mano. A mí me lo han dicho muchas veces. Por metiche. Por meterme en lo que no me incumbe. Porque no es el tiempo. El error más grande de Moisés lo puso en el camino correcto. Oiga esto. El camino a la madurez y al propósito de Dios. Porque usted puede haber cometido un error muy grande y usted esté diciendo, no me lo perdono. No me lo perdono. Usted puede estarse lamentando porque por inmadureces hemos tomado decisiones muy serias en esta vida. Muy serias. Estamos hablando de serias no solo como Moisés que mató a otro. Imagínese usted una persona que mata a otro y que ahorita está en la Reforma o en cualquier otra cárcel aquí. Puede estar diciendo, ¿por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? Pero más bien lo que debería decir ahora es, ¿para qué permitió Dios esto? Seguramente va a sacar algo muy grande y muy lindo y poderoso en medio de todo esto. Porque vemos, por ejemplo, la historia de José, que llegó hasta una cárcel y de ahí lo sacaron para estar en un trono, que luego vamos a hablar de él. Pero José no había hecho nada malo. Pero Moisés sí, mató a otra persona. Y aún así, Dios lo siguió usando. Y Dios no cambió sus planes con él, porque eso es una de las cosas que tengo aquí. Algunas veces nuestros errores de inmadurez nos hacen cambiar de ambiente, de país, incluso como le pasó a Moisés, de gente, pero Dios enderezará nuestros pasos hacia su propósito. Haber matado a alguien fue el error más grande que cometió Moisés, pero Dios lo perdonó, lo restauró y lo preparó para sus propósitos. Asimismo Dios puede perdonar todas tus faltas, todo lo que has hecho, como perdonó todo lo que hice yo. Oramos a Dios y le vamos a decir a Dios, porque el propósito de este mensaje, hermanos, es ponerle el ejemplo de Moisés. Y de paso le pongo el ejemplo mío. Que lo importante es el ejemplo de Moisés, porque es el que está en la Biblia. Aquí el mensaje importante es el que nos enseña el Señor por medio de Moisés y el trato con él. Pero yo sé que usted tiene su propia historia. Usted tiene su propio, su propio testimonio, las cosas que ha vivido. Yo solo quiero decirle a usted que Dios no le ha desechado ni le va a desechar por su pasado o por las cosas que han sucedido. No se descarte usted mismo si Dios no le ha descartado. Tampoco diga, no, yo eché a perder todo. Mi llamado era hace 5 años. No. Dios tiene tiempo. Y estoy seguro que si usted está pensando así ahora y Dios le está hablando hoy, es porque le faltaba un poquito más en su tiempo para madurar, para Dios hacer cosas especiales con usted.
Creo que aquí hay un mensaje de parte de Dios y es que no hay nadie perfecto y Dios no busca perfectos porque no existen. Nadie. Si Dios buscara perfectos, el único perfecto fue Jesús. Pero dejémoslo a un lado. Dejemos ese ejemplo tan especial de Jesús y hablemos de personas descendientes de Adán, como ustedes y como yo. Sí, hemos cometido errores, pero también Dios quiere que ahora maduremos y ya no los cometamos. Y esperemos el tiempo, y esperemos la dirección de Dios. Y dejemos que sea Él el que vaya enderezando. Dígale, endereza mis pasos. Empezamos a orar, empiece a orar, diga al Señor, yo no sé si ando bien en este momento.